El vikingo y el maestro. Una historia completamente ficticia. Advertencia: esta es una obra de ficción pura. Todos los eventos, personajes y situaciones son producto de la imaginación y no tienen base histórica real. Capítulo: Ian el Guerrero. Insatisfecho hace mucho tiempo, antes de que el mundo fuera como lo conocemos hoy, existía un vikingo llamado Esperanza. Su verdadero nombre era Håkon Eriksson. Pero en las tierras escandinavas, los nombres a menudo reflejaban el destino, y el suyo guardaría un significado que aún no comprendía. Esperanza vivía en una época donde la fuerza del brazo y la astucia en el combate determinaban el valor de un hombre. Sus días transcurrían entre entrenamientos brutales, expediciones comerciales que a menudo se convertían en saqueos, y largas noches bebiendo cerveza fermentada mientras escuchaba a los bardos narrar las hazañas de héroes legendarios. Pero algo inquietaba profundamente a Esperanza. Mientras sus compañeros de clan se contentaban con acumular oro, esclavos y tierras, él sentía un vacío que no podía llenar. Había matado en combate, había saqueado monasterios lejanos, había navegado por mares desconocidos, pero nada de eso le daba la satisfacción que veía en los rostros de sus hermanos guerreros. Una tarde, después de regresar de una exitosa incursión en las costas de Irlanda, donde habían capturado un importante botín, Esperanza se encontraba sentado en los muelles de su aldea. Observaba cómo los otros vikingos descargaban cofres llenos de plata, joyas y reliquias religiosas robadas de las iglesias cristianas. Håkon, le gritó su amigo de la infancia. BJ, el Feroz, ven a celebrar. Hemos conseguido suficiente riqueza para vivir como reyes durante todo el invierno. Esperanza negó con la cabeza. Ve tú, hermano Anjo. Necesito pensar. BJ Aren se acercó, con el rostro enrojecido por la cerveza y la euforia. Pensar. ¿En qué diablos tienes que pensar? Somos victoriosos. Thor mismo debe estar orgulloso de nosotros. Ese es precisamente el problema, murmuró Esperanza. Hemos saqueado, matado, robado, y sin embargo, me siento más vacío que antes. ¿Es esto todo lo que la vida tiene para ofrecer? BJ. RN lo miró con confusión. En su mundo estas preguntas no tenían sentido. Estás enfermo, amigo. Necesitas una mujer, una buena comida y más cerveza. Eso curará cualquier melancolía. Pero Esperanza sabía que no era tan simple. Esa noche, mientras su aldea celebraba ruidosamente la exitosa incursión, él se retiró temprano a su hogar. Su casa era modesta, pero confortable, con stru y dacan, madera sólida y decorada con los trofeos de sus muchas batallas en espadas de enemigos vencidos, escudos con emblemas de clanes derrotados y collares de oro arrebatados a nobles extranjeros. Se recostó en su lecho, pero el sueño no llegaba. Las preguntas que lo atormentaban parecían multiplicarse en la oscuridad. ¿Existía un propósito más elevado que la guerra y la conquista? ¿Habría algo más allá de los dioses que conocía? ¿Algo que pudiera llenar el abismo en su alma? Llamada de atención N-5 minutos. ¿Alguna vez te has sentido perdido en tu propia vida de éxito? Esperanza está a punto de descubrir que sus preguntas tienen respuestas más allá de lo imaginable. Finalmente, la fatiga venció a sus pensamientos turbulentos y se quedó dormido. Pero no era un sueño ordinario lo que lo esperaba. En la profundidad de su descanso, una presencia inmensa comenzó a manifestarse en su conciencia. Al principio, fue solo una sensación de calidez que contrastaba dramáticamente con el frío habitual de su hogar. Luego, una luz dorada comenzó a brillar detrás de sus párpados cerrados, una luz diferente a cualquier fuego o antorcha que hubiera visto en Esperanza. La voz resonó no solo en sus oídos, sino en cada célula de su cuerpo. Era una voz que contenía ecos de eternidad, poder absoluto y, sorprendentemente, amor incondicional. Sus ojos se abrieron
pero ya no veía las familiares paredes de madera de su hogar. Se encontraba en un espacio que parecía existir fuera del tiempo y el lugar, rodeado por una luz que no cegaba sino que consolaba. «¿Quién eres?», preguntó, y su voz sonó pequeña en comparación con la majestuosa presencia que sentía. «Soy el que creó todo lo que existe, incluyendo a los dioses, que tu pueblo venera. Soy el principio y el fin, el alfa y la omega». Esperanza sintió como si su comprensión del universo se estuviera expandiendo vertiginosamente. «¿Eres Anodín?», el padre de todo. «Odín es solo una sombra distorsionada de mi naturaleza, hijo mío. Los hombres, en su búsqueda de comprenderme, han creado muchas imágenes e historias. Algunas contienen destellos de verdad, otras son completamente erróneas. Yo soy el Dios verdadero, el creador de Midgard, Asgard y todos los mundos que existen o podrían existir». La mente de Esperanza luchaba por procesar esta revelación. «¿Por qué te manifiestas ante mí? Soy un saqueador, un asesino. Mis manos están manchadas con la sangre de inocente. Precisamente por eso te he elegido», respondió la voz con una ternura que contrastaba con su poder infinito. «Mi hijo vino al mundo no para los justos, sino para los perdidos, los quebrantados, los que buscan redención. Tú has estado buscando. Sin saberlo, ahora te voy a mostrar lo que tu corazón anhela. Tu hijo, Ziante, llevaré a conocerlo. Él caminó entre los hombres hace muchos siglos, en una tierra lejana, enseñando el verdadero camino del amor, el perdón y la esperanza. Atrafstiel, comprenderás por qué te llamas Esperanza». Antes de que pudiera formular más preguntas, Esperanza sintió como si su esencia misma fuera tomada por una fuerza irresistible. No era doloroso, sino liberador, como si finalmente estuviera siendo llevado hacia donde siempre había pertenecido. El tiempo se convirtió en algo fluido. Vio imágenes de su vida pasada, su niñez en la aldea, sus primeras lecciones de combate, su primera incursión, los rostros de los hombres que había matado, los tesoros que había saqueado, pero ahora, por primera vez, también veía el dolor que había causado las familias destruidas, los monjes asesinados, las comunidades arrasadas. Una profunda tristeza lo invadió. «He sido un monstruo», susurró mientras viajaba a través de dimensiones que no podía comprender. «Has sido lo que tu tiempo y cultura te enseñaron a ser», respondió la voz divina. «Pero ahora aprenderás una forma diferente de vivir, una forma que satisfará el hambre de tu alma». Capítulo 2. Un mundo diferente. Cuando la sensación de movimiento cesó, Esperanza se encontró de pie sobre un suelo polvoriento y cálido. El cambio fue tan dramático que por un momento pensó que había perdido la razón. El frío constante al que estaba acostumbrado había sido reemplazado por un calor seco pero agradable. El aire llevaba aromas completamente desconocidos, especias, incienso, y algo que más tarde aprendería que era el olor del pan recién horneado mezclado con aceite de oliva. Sus ojos, acostumbrados a los paisajes grises y verdes de Escandinavia, ahora contemplaban un mundo bañado en tonos dorados y ocres. Colinas onduladas se extendían hacia el horizonte, salpicadas de olivares y viñedos. En la distancia, podía ver una ciudad con murallas de piedra blanqueada y techos planos, completamente diferente a las estructuras de madera a las que estaba habituado. Pero lo más sorprendente era la gente, hombres y mujeres de piel morena, vestidos con túnicas largas y sandalias. Caminaban por senderos polvorientos, llevando jarras de barro, cestas de frutos y rebaños de cabras y ovejas. Sus idiomas sonaban como música para sus oídos, aunque no entendía ni una palabra. Esperanza miró hacia abajo y se sorprendió al ver que sus propias ropas habían cambiado. Ya no llevaba su armadura de cuero y metal,
ni su pesada capa de lana. En su lugar, vestía una túnica simple de color beige, sandalias de cuero y un manto ligero. Incluso su cabello, que siempre había llevado largo y trenzado, según la costumbre vikinga, ahora caía suelto sobre sus hombros. ¿Dónde estoy?, preguntó en voz alta, aunque no esperaba respuesta. «Estás en la tierra que mi pueblo elegido habita», respondió la voz familiar, aunque ahora parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Este es el tiempo cuando mi hijo caminaba entre los hombres, enseñando y sanando. Estás en lo que tu época llamará Tierra Santa, en los días del Imperio Romano». Esperanza sintió como si su mente estuviera siendo estirada más allá de sus límites. El futuro o el pasado. «El tiempo es diferente para mí de lo que es para ti. Para ti, esto es el pasado lejano, pero para mis propósitos, es el momento perfecto para que aprendas lo que necesitas saber». Mientras procesaba esta información, Esperanza notó que se acercaba a un grupo de personas por el sendero. Eran alrededor de una docena de hombres, vestidos de manera similar a él, pero había algo en su manera de caminar, en la forma en que interactuaban entre sí, que irradiaba una paz que jamás había visto. Y entonces lo vio. En el centro del grupo caminaba un hombre que inmediatamente captó toda su atención. No era particularmente alto o imponente físicamente. De hecho, parecía bastante ordinario en comparación con los guerreros vikingos que Esperanza conocía. Pero había algo en su presencia que era completamente extraordinario. Sus ojos eran profundos y gentiles, pero contenían una sabiduría que parecía antigua como el mundo mismo. Su rostro mostraba compasión, pero también una autoridad natural que no necesitaba ser proclamada. Cuando sonreía, y Esperanza pudo ver que sonreía frecuentemente mientras hablaba con sus compañeros, toda su expresión se iluminaba con una alegría genuina y contagiosa. «Jesús», susurró Esperanza, aunque no sabía cómo había llegado ese nombre a sus labios. El grupo se detuvo a pocos metros de donde estaba parado el vikingo. Los hombres parecían no notarlo, como si fuera invisible para ellos, pero Jesús se volvió directamente hacia él, y sus ojos se encontraron. En ese momento, Esperanza sintió como si todo su ser fuera visto, conocido y comprendido completamente. No solo sus acciones pasadas, sino cada pensamiento, cada dolor, cada momento de duda y búsqueda que había experimentado. Y en lugar del juicio que esperaba, vio solo amor incondicional. Jesús se acercó a él con pasos lentos y deliberados. Cuando habló, fue en el idioma nórdico de Esperanza, aunque sus labios se movían como si estuviera hablando en arameo. «Shalom, H-Con, la paz sea contigo». Esperanza cayó instintivamente de rodillas. En su cultura, solo se arrodillaba ante los dioses o los reyes más poderosos. Y aunque este hombre parecía sencillo, irradiaba una majestuosidad que superaba cualquier autoridad terrenal que hubiera conocido. «Señor», murmuró, «no soy digno de que me hables. Mis manos están manchadas de sangre, mi corazón lleno de odio y violencia». Jesús extendió su mano y la posó suavemente sobre la cabeza del vikingo. El toque fue como una descarga eléctrica de paz y sanación que se extendió por todo su cuerpo. «Levántate, amigo mío. He venido precisamente para los que se sienten indignos. El médico no viene por los sanos, sino por los enfermos». Esperanza alzó la vista, y por primera vez en años, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza o frustración, sino de un alivio tan profundo que parecía llegar desde lo más profundo de su alma. «No entiendo cómo puedes hablar mi idioma», dijo, mientras se ponía de pie en Jesús. Sonrió. «El amor no conoce barreras de idioma, cultura o tiempo. Pero para que puedas comunicarte con otros en esta tierra, te voy a dar un regalo». Caló su mano sobre la frente de Esperanza, y de repente, el vikingo sintió como si su mente se expandiera. Los sonidos que había estado escuchando
el arameo, el griego, el latín que se hablaba en esa región. De repente se volvieron comprensibles. No solo podía entenderlos, sino que sentía que podía hablarlos con fluidez. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Esperanza. Maravillado. Para Dios, nada es imposible, respondió Jesús. En el día de Pentecostés, después de mi resurrección, mis discípulos hablarán en lenguas que nunca aprendieron para que el mensaje del amor divino pueda llegar a todos los pueblos. Tú estás experimentando un anticipo de ese milagro. Esperanza miró a los otros hombres que acompañaban a Jesús. Ahora podía escuchar y entender su conversación. Estaban discutiendo sobre dónde encontrarían alojamiento para la noche y si tenían suficiente comida para compartir con las multitudes que los seguían. Estos son mis discípulos, explicó Jesús, siguiendo la mirada de Esperanza. Pedro, Juan, Santiago, Andrés y los demás, hombres comunes como tú, que han elegido seguir un camino diferente. Pedro, preguntó Esperanza, reconociendo uno de los nombres Ansí, aunque su nombre original es Simón. Yo le di el nombre Pedro porque, aunque ahora es impulsivo y temeroso, se convertirá en la roca sobre la cual construiré mi iglesia. Esperanza observó al hombre señalado. Era robusto, con manos callosas de pescador, y efectivamente parecía tener un temperamento ardiente. En ese momento estaba gesticulando animadamente mientras hablaba sobre algo que había visto en el mercado. No parece particularmente rocoso, comentó Esperanza honestamente. Jesús se rió, y el sonido fue como música para los oídos del vikingo. Esa es precisamente la razón por la que el Padre elige a personas como él, como tú, como todos nosotros, no por lo que son ahora, sino por lo que pueden llegar a ser cuando se entregan completamente al amor divino. Capítulo 3. A las primeras lecciones ven, dijo Jesús. Camina conmigo. Hay mucho que debes aprender. Y nuestro tiempo juntos, aunque intenso, es limitado. Esperanza se unió al grupo, y aunque los otros discípulos no parecían verlo claramente, como si fuera una presencia a medias entre su mundo y otro, Jesús conversaba con él con naturalidad. Mientras caminaban por el sendero polvoriento hacia la ciudad que Esperanza ahora sabía que era Capernaum, Jesús comenzó a enseñarle conceptos que desafiaban todo lo que había creído sobre la vida, el poder y el propósito. En tu tierra, comenzó Jesús, el poder se mide por la fuerza del brazo y la cantidad de enemigos vencidos, ¿verdad? Sí, maestro, respondió Esperanza, sorprendido de que la palabra maestro hubiera surgido tan naturalmente de sus labios. A un hombre vale tanto como las batallas que ha ganado y el botín que ha acumulado. Pero te sientes vacío, a pesar de tus victorias. No era una pregunta, sino una afirmación. Esperanza asintió, sintiéndose completamente conocido y comprendido. Eso es porque estás buscando satisfacción en lugares donde nunca la encontrarás. Continuó Jesús. El verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de servir. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que das. La verdadera victoria no está en vencer enemigos, sino en conquistar tu propio corazón. Esperanza frunció el ceño, luchando por comprender, pero si no luchamos, si no tomamos lo que necesitamos, ¿cómo sobrevivimos? En mi mundo, los débiles mueren a Ashkon, dijo Jesús. Usando su nombre nórdico con cariño, hay una diferencia entre ser débil y ser manso. Los mansos no son débiles, son fuertes, bajo control. Son aquellos que tienen el poder de destruir, pero eligen crear. Que tienen la capacidad de odiar, pero eligen amar. En ese momento, llegaron a las afueras de Capernaum. Era una ciudad bulliciosa, con mercados vibrantes, casas de piedra blanca, y el hermoso mar de Galilea, extendiéndose como un espejo azul hacia el horizonte. Esperanza nunca había visto un cuerpo de agua tan grande, que fuera tan calmado, tan diferente a las aguas turbulentas del mar del norte que conocía. Una multitud
ya se había reunido cerca de la orilla del lago, habiendo escuchado que Jesús se acercaba. Eran personas de todas las edades y condiciones, en campesinos con ropas gastadas, comerciantes con túnicas de mejor calidad, niños corriendo entre las piernas de los adultos y ancianos apoyándose en bastones. Pero lo que más sorprendió a Esperanza fueron los enfermos. Había gente en camillas, ciegos guiados por familiares, cojos apoyándose en muletas y personas con enfermedades de la piel que los mantenían apartados del resto de la sociedad. En mi tierra, murmuró Esperanza a Jesús, los enfermos y débiles son abandonados. Solo los fuertes merecen recursos. Jesús se detuvo y se volvió hacia él con una expresión de infinita tristeza. Y sin embargo, cada uno de estos es un hijo amado del Padre. En su valor no está determinado por su fuerza física o su utilidad económica, sino por el hecho de que son creados a imagen de Dios. Dicho esto, Jesús se acercó a la multitud. La primera persona que vino a él fue una mujer anciana, encorvada por años de trabajo duro, que le tocó el borde de su túnica con manos temblorosas. Rabí, dijo con voz ronca, mi nieto está enfermo de fiebre. A los médicos dicen que no hay esperanza. Jesús tomó las manos arrugadas de la mujer entre las suyas. ¿Dónde está el niño? En casa. Maestro, está demasiado débil para ser movido. Llévame a él. El grupo se dirigió hacia una casa modesta en las afueras de la ciudad. Esperanza siguió, observando cada detalle de lo que estaba presenciando. La casa era pequeña y sencilla, con paredes de adobe y un techo plano. En el interior, la familia se había reunido alrededor de un lecho donde yacía un niño de unos 8 años, su rostro pálido y sudoroso por la fiebre. El padre del niño, un pescador fornido con las manos encallecidas por años de trabajo, se acercó a Jesús con desesperación en los ojos. Señor, dijo, hemos probado todo: las hierbas, las oraciones a nuestros ancestros, incluso llevamos ofrendas al templo. Nada ha funcionado. Jesús se acercó al lecho del niño y se arrodilló junto a él. Colocó suavemente su mano sobre la frente febril del pequeño. Talita Kumi, murmuró en arameo, aunque Esperanza ahora podía entender qué significaba: niña, levántate. Palabras que usaría en otra ocasión para resucitar a una niña. Pero esta vez simplemente dijo: a la fiebre se va. Despierta, pequeño. Esperanza observó, incrédulo, como el color regresó inmediatamente al rostro del niño. Sus ojos se abrieron, claros y sin rastro de la enfermedad que lo había estado consumiendo. Se sentó en la cama y miró a su alrededor con confusión. Tengo hambre, papá, dijo el pescador, quien rompió en lágrimas de alegría. La familia entera cayó de rodillas ante Jesús, pero él los levantó gentilmente. No me adoren a mí, les dijo. Den gracias al Padre Celestial, quien tiene compasión de todos sus hijos. Y recuerden, así como han recibido sanidad gratuitamente, compartan sanidad gratuitamente. Mientras salían de la casa, Esperanza caminó en silencio junto a Jesús, procesando lo que había presenciado. En mi cultura, dijo finalmente, el poder se demuestra destruyendo. Tú acabas de demostrar poder creando, sanando. El poder del Padre siempre es creativo, nunca destructivo, respondió Jesús. Él es la fuente de toda vida, toda sanidad, toda restauración. Cuando actúo en su nombre, solo puedo hacer lo que Él hace: andar vida. Pero ¿cómo tienes ese poder? Eres un Dios como Thor u Odín. Jesús se detuvo y miró directamente a los ojos de Esperanza. Soy completamente humano y completamente divino. Soy el Hijo del Dios Altísimo, pero también soy hijo de María. He venido a mostrar cómo es realmente el Padre y a abrir un camino para que todos los hombres puedan tener relación directa con Él. La profundidad de esta revelación golpeó a Esperanza como un martillo. ¿Quieres decir que yo,
un vikingo saqueador. Puedo tener relación con el creador del universo. No solo puedes, sonrió Jesús, sino que es exactamente por eso que vine. El Padre no quiere esclavos ni súbditos temerosos. Quiere hijos que lo amen, porque primero han experimentado su amor. Capítulo 4. A la lección del perdón. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, Jesús llevó a Esperanza a una colina que dominaba el mar de Galilea. Los discípulos se habían dispersado por la ciudad para conseguir alimentos y alojamiento, dejándolos solos. Khan, dijo Jesús, usando nuevamente su nombre nórdico. Cuéntame de tu vida. No omitas nada. Esperanza sintió una resistencia. Maestro, mi vida ha sido brutal. He hecho cosas que te avergüenzan profundamente, completó Jesús. Lo sé todo, pero quiero que tú me lo cuentes, no para juzgarte, sino para liberarte. Con gran dificultad, Esperanza comenzó a relatar su vida. Habló de su primera incursión a los 16 años, cuando había matado a un monje irlandés desarmado para demostrar su valor ante los guerreros mayores. Describió el saqueo de monasterios, donde habían quemado bibliotecas enteras llenas de manuscritos irreemplazables. Contó sobre las familias que había separado al tomar esclavos, y sobre las veces que había mostrado crueldad innecesaria simplemente porque era la norma de su cultura. Con cada confesión, esperaba ver disgusto o condena en el rostro de Jesús. En cambio, solo vio compasión y entendimiento. Hay una familia en particular, continuó Esperanza, su voz quebrándose, en una aldea de Northumbria. Mate al padre, un campesino que solo trataba de proteger su hogar. Su esposa me suplicó que no me llevara a su hijo pequeño como esclavo. Yo no la escuché. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. ¿Cómo puedes mirarme sin odio, sabiendo lo que he hecho? Jesús colocó su mano sobre el hombro del vikingo. Porque veo no solo lo que has hecho, sino lo que puedes llegar a ser. El Padre no te ve solo como eras, sino como Él te creó para que fueras. Pero las personas que herí, las vidas que destruí, ¿cómo puede ser perdonado algo así? Hey, déjame contarte una historia, dijo Jesús, y su voz tomó el tono de alguien que estaba a punto de compartir una parábola profunda. Había un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos. Cuando comenzó el ajuste, le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos. Esperanza calculó mentalmente. En términos de su época, eso equivaldría a más oro del que podría cargar una flota entera de barcos vikingos. Como no tenía con qué pagar, continuó Jesús, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo se postró y le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Y qué hizo el rey?, preguntó Esperanza, cautivado por la historia. Elsa, de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Esperanza sintió como si un rayo de esperanza atravesara su corazón. Le perdonó toda la deuda, sin pago, toda, confirmó Jesús. Pero la historia continúa. Al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100. Esta vez, Esperanza sabía que era una cantidad muchísimo menor, tal vez el equivalente a unas pocas monedas de plata, y agarrándolo, lo ahogaba, diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. El rostro de Esperanza se ensombreció al entender hacia dónde se dirigía la parábola. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné,
porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Jesús hizo una pausa dejando que el peso de la parábola se asentara en el corazón del vikingo. Khan, tus pecados contra el Padre Celestial son como la deuda de 10,000 talentos. Son impagables por tus propios esfuerzos, pero Él está dispuesto a perdonártelos completamente, sin condiciones, por amor puro. ¿Pero a cambio de qué?, preguntó Esperanza. Condicionado por una cultura donde todo tenía un precio. A cambio de que tú perdones a otros como has sido perdonado. El perdón que recibes debe fluir a través de ti hacia aquellos que te han herido. En Esperanza frunció el ceño. ¿Perdonar a quiénes? Yo he sido el que ha causado daño. ¿Nunca fuiste herido, Khan? ¿Nunca experimentaste injusticia? De repente, una avalancha de recuerdos que había suprimido volvió a su mente. Su padre, Eric el despiadado, quien lo había golpeado brutalmente durante su entrenamiento, diciéndole que la misericordia era debilidad. Su hermano mayo, Ere Ragnar, quien lo había humillado públicamente cuando mostró compasión por un esclavo herido. Los líderes de clan que lo habían presionado a participar en incursiones cada vez más brutales para probar su valía. Mi padre, murmuró, me enseñó que la vida no tenía valor más allá de lo que podías arrancarle por fuerza. ¿Y cómo te sentiste cuando te trataba así? Como si nunca fuera suficiente. Como si tuviera que demostrar constantemente mi valor a través de la violencia. Tu padre te hirió profundamente, dijo Jesús gentilmente. Te robó la comprensión de tu verdadero valor como hijo amado de Dios. Esa herida te llevó a herir a otros. Esperanza sintió una mezcla de tristeza y liberación. ¿Estás diciendo que debo perdonar a mi padre? Estoy diciendo que el perdón es la llave que abrirá las cadenas que te han mantenido prisionero. Cuando perdonas, no estás excusando el mal que se te hizo. Estás liberándote del poder que ese mal tiene sobre ti. No sé si puedo, confesó Esperanza honestamente. No tienes que hacerlo con tus propias fuerzas, respondió Jesús. El mismo amor que el Padre tiene por ti, Él lo pondrá en tu corazón para otros. Solo tienes que estar dispuesto. Llamada de atención N-20 minutos antes del final. La transformación más profunda de Esperanza está a punto de comenzar. Lo que está por suceder cambiará no solo su comprensión del perdón, sino su visión completa de lo que significa. Capítulo 5. Caminando sobre las aguas esa noche, acamparon junto al mar de Galilea. Los discípulos habían encendido una pequeña hoguera y compartían pan y pescado que habían conseguido en el mercado de Capernaum. Esperanza observaba fascinado cómo estos hombres, tan diferentes entre sí, interactuaban con una camaradería que jamás había visto entre guerreros vikingos. Pedro era impulsivo y hablaba sin pensar, pero su corazón era genuino. Juan, el más joven, tenía una serenidad que contrastaba con su edad. Santiago tenía un temperamento ardiente. Jesús los había llamado a él y a su hermano Juan Bojonorgis, hijos del trueno, pero se esforzaba por controlarlo. Tomás hacía preguntas constantes, siempre buscando entender mejor las enseñanzas de su maestro. Son como una familia, observó Esperanza a Jesús. Eso es exactamente lo que son, respondió Jesús, y es lo que está destinado a ser el reino de Dios. Una familia donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, vikingo ni romano. Todos son uno en el amor del Padre. Después de la cena, Jesús anunció que quería orar a solas y se dirigió hacia una colina cercana. Los discípulos decidieron cruzar el lago en su barca de pesca para visitar las aldeas del otro lado. Ven conmigo, dijo Jesús a Esperanza. Hay algo que quiero mostrarte. Subieron a la colina en silencio. Una vez en la cima, Jesús se arrodilló y comenzó a orar. Aunque hablaba en arameo,
Esperanza podía entender cada palabra en Padre. Gracias por traer a este hijo perdido de las tierras del norte. Su corazón está comenzando a abrirse a tu amor. Te pido que le muestres la realidad de tu reino de una manera que pueda entender y recordar. La oración continuó durante horas, pero Esperanza no se sintió cansado ni aburrido. Había algo en la presencia de Jesús cuando oraba que hacía que el tiempo se sintiera diferente, como si estuvieran en un espacio sagrado donde las reglas normales no aplicaban. Alrededor de la medianoche, Jesús se puso de pie y miró hacia el lago en la distancia. Podían ver la pequeña barca de los discípulos luchando contra vientos contrarios. Las aguas, que habían estado calmadas durante el día, ahora se agitaban con olas considerables. «Están en dificultades», observó. «Esperanza sí», respondió Jesús. «Es hora de ir a ellos». «¿Pero cómo? No tenemos barca». Jesús sonrió y comenzó a caminar hacia la orilla del lago. «Can, en tu tierra. ¿Crees en la magia? Nuestros dioses tienen poderes extraordinarios», respondió Esperanza cautelosamente. «Dicen que Odín puede viajar entre los mundos y que Thor controla el trueno. Lo que vas a ver no es magia», dijo Jesús mientras llegaban al borde del agua. «Es la autoridad natural del Creador sobre su creación». Sin más explicación, Jesús pisó la superficie del agua. En lugar de hundirse, su pie se mantuvo firme sobre las olas como si fuera suelo sólido. Esperanza se quedó boquiabierto. ¿Para los hombres? Sí, respondió Jesús, dando otro paso sobre el agua. Pero para Dios, nada es imposible. Se alejó de la orilla, caminando sobre las aguas agitadas con la misma naturalidad con que había caminado por los senderos polvorientos de Capernaum. «Espera», gritó Esperanza. «¡No me dejes!». Jesús se volvió, ahora a varios metros. «Sabra el agua. ¿Quieres venir conmigo? Pero me hundiré. Solo si confías en tus propias fuerzas en lugar de en las mías». Esperanza miró el agua oscura que se extendía entre él y Jesús. Todo en su experiencia le decía que era imposible. Los hombres no caminan sobre el agua. Era una ley natural tan fundamental como la gravedad. Pero entonces recordó las palabras de Jesús: para Dios nada es imposible. Con el corazón latiendo violentamente, Esperanza puso un pie tentativo en el agua. Para su absoluto asombro, su pie encontró una superficie sólida, como si hubiera una roca invisible justo debajo de la superficie. «No puede ser», exclamó, pero dio otro paso y otro. De repente, estaba caminando sobre el mar de Galilea, sintiendo las olas moverse debajo de sus pies, pero sosteniéndolo firmemente. «¿Cómo es esto posible?», preguntó mientras se acercaba a Jesús. «La fe, Can, cuando confías completamente en el poder del Padre. Las limitaciones que crees absolutas se vuelven relativas». Juntos caminaron sobre las aguas hacia la barca de los discípulos. Esperanza se sentía como si estuviera en un sueño, pero sabía que era completamente real. Cada paso era un acto de fe, una elección de confiar en algo más grande que su comprensión. «En mi tierra», dijo mientras caminaban, «los bardos cuentan historias de dioses que realizan prodigios, pero esto es diferente. En sentido, no se siente como exhibición de poder o magia para impresionar, se siente como amor». Jesús se detuvo sobre el agua y sonrió. «Has entendido algo muy importante, hijo mío. Todo lo que hago tiene su origen en el amor del Padre. No realizo milagros para demostrar poder, sino para mostrar el corazón de Dios hacia sus hijos». Cuando llegaron a la barca, los discípulos estaban luchando contra el viento y las olas. Pedro fue el primero en verlos acercarse. «Rabí», gritó. «¿Cómo? ¿Shalom?», dijo Jesús al subir a la barca. Inmediatamente, el viento cesó y las aguas se calmaron. Los discípulos miraron a Esperanza con curiosidad. Podían verlo ahora, aunque de manera borrosa,
como si fuera una aparición. ¿Quién es?, preguntó Andrés. Un amigo de tierras lejanas, respondió Jesús simplemente. Está aquí para aprender. Durante el resto del viaje, Esperanza escuchó a Jesús enseñar a sus discípulos sobre la fe y el poder de Dios. Pero más que las palabras, lo que lo impactó fue la manera en que Jesús trataba a cada uno de ellos. No había favoritos, no había jerarquías basadas en el mérito o la fuerza, solo amor incondicional y paciencia infinita. Capítulo 6. Las historias del pasado al día siguiente. Mientras descansaban bajo la sombra de un olivar cerca de Betania, Jesús comenzó a enseñar a Esperanza sobre la historia del pueblo de Dios. Para que entiendas quién soy y por qué vine, dijo Jesús, necesitas conocer la historia de cómo el Padre ha estado trabajando para redimir a la humanidad desde el principio. ¿Desde el principio?, preguntó Esperanza. Desde que Adán y Eva eligieron el camino de la desobediencia en el jardín del Edén. Durante las siguientes horas, Jesús relató la historia de la humanidad desde una perspectiva que Esperanza jamás había escuchado. No eran mitos distantes o leyendas, sino la historia real de cómo Dios había estado persiguiendo a la humanidad perdida a través de los siglos. Le contó sobre Noé y cómo Dios preservó a la humanidad durante el diluvio. Pero, a diferencia de las historias nórdicas sobre el Ragnarök y la destrucción final, esta era una historia de salvación y nuevo comienzo. En tu cultura, dijo Jesús, las historias del fin son sobre destrucción total y renacimiento a través de la violencia. Pero el camino de Dios es diferente. Él destruye solo lo que es corrupto para salvaguardar lo que es bueno. Luego le habló de Abraham, el hombre que dejó su tierra natal para seguir la voz de Dios hacia una tierra prometida. Como tú, Can. Abraham era un pagano, adorador de dioses falsos, pero cuando escuchó la voz del Dios verdadero, tuvo la valentía de abandonar todo lo familiar para seguirle. ¿Y qué encontró?, preguntó Esperanza. Encontró que Dios cumple sus promesas, aunque no siempre de la manera que esperamos. Abraham esperaba que la promesa se cumpliera en su tiempo de vida, pero la verdadera realización vendría siglos después, a través de mí. Jesús le contó sobre Isaac, Jacob, quien se convirtió en Israel, y los 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus. Le habló de cómo el pueblo de Israel terminó en esclavitud en Egipto y cómo Dios levantó a Moisés para liberarlos. ¿Moisés?, preguntó Esperanza. ¿El que dividió el mar? El mismo, Ampero Con. Quiero que entiendas algo importante. Cuando digo que Dios liberó a su pueblo de Egipto, no estoy hablando solo de un evento histórico. Estoy hablando de lo que Dios hace en cada corazón humano que clama por libertad. ¿Qué quieres decir? Egipto representa la esclavitud al pecado, a los patrones destructivos, a las mentiras sobre nuestro valor e identidad. Faraón representa las fuerzas que nos mantienen cautivos. El Mar Rojo representa los obstáculos que parecen imposibles. Y la tierra prometida representa la vida abundante que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Esperanza sintió como si las piezas de un rompecabezas cósmico comenzaran a encajar en su mente. ¿Estás diciendo que mi vida en el norte, mi esclavitud a la violencia y el odio era como Egipto? Exactamente. Y este encuentro conmigo es tu éxodo, tu liberación hacia una nueva forma de vida. Jesús continuó la historia, hablándole de los 40 años en el desierto, donde Dios enseñó a su pueblo a depender de Él para todo. Le habló de Josué y la conquista de la tierra prometida, pero explicó cómo estas batallas físicas representaban la lucha espiritual que cada persona debe enfrentar para reclamar su verdadera identidad como hijo de Dios. Luego,
vino la historia de Job, que resonó particularmente con Esperanza. Job era un hombre justo que perdió todo en su riqueza, su familia, su salud, relató Jesús. Sus amigos le dijeron que debía haber pecado para merecer tal sufrimiento. Pero Dios mostró que a veces el sufrimiento no es castigo sino un proceso de refinamiento. ¿Como el metal que se purifica en el fuego?, preguntó Esperanza, recordando el trabajo de los herreros en su aldea. Job mantuvo su fe a pesar de no entender por qué sufría. Y al final, Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que le dio mucho más de lo que tenía al principio. Pero, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Jesús miró directamente a los ojos de Esperanza, porque sin la experiencia del quebrantamiento, nunca conoceríamos verdaderamente nuestra necesidad de Él en tu propio vacío. Tu insatisfacción con la vida de violencia fue Dios llamándote hacia algo mejor. La tarde se convirtió en noche. Mientras Jesús continuaba relatando la historia a David, el rey pastor, que escribió canciones sobre su relación con Dios, Salomón el sabio, que construyó el templo, pero perdió su corazón en la riqueza, y las mujeres, los profetas que llamaban constantemente al pueblo a regresar a Dios. Y todos ellos, concluyó Jesús, estaban preparando el camino para mi venida. Toda la historia humana ha estado moviéndose hacia este momento cuando Dios mismo caminaría entre los hombres para mostrarles cómo vivir y morir y vivir de nuevo. Capítulo 7. El regreso en su último día juntos. Jesús llevó a Esperanza a un lugar apartado cerca de Betania. El aire estaba lleno de la fragancia de las flores silvestres, y el sonido de un arroyo cercano proporcionaba una banda sonora pacífica para su conversación final. Can, dijo Jesús, es hora de que regreses a tu tiempo y tu lugar. Pero antes de que te vayas, quiero que sepas que este encuentro no ha sido un sueño, ha sido una realidad que marcará el resto de tu vida. Esperanza sintió pánico. Pero, ¿cómo podré vivir sin ti? ¿Cómo recordaré todo lo que me has enseñado? Porque yo estaré contigo siempre, respondió Jesús con una sonrisa. Cuando regreses, mi espíritu irá contigo, no como una memoria, sino como una presencia viva en tu corazón. ¿Qué se supone que debo hacer con todo lo que he aprendido? Vive de manera diferente. Ama en lugar de odiar. Perdona en lugar de vengarte. Sirve en lugar de dominar. Y cuando otros vean el cambio en ti, algunos preguntarán, ¿por qué? Entonces tendrás la oportunidad de plantar semillas de la verdad que has conocido. Jesús puso sus manos sobre los hombros de Esperanza. Recuerda esto. En el reino de Dios no viene con espectáculo. Crece silenciosamente un corazón a la vez. Tu vida transformada será el mensaje más poderoso que puedas dar. Pero mi pueblo está tan lejos de estas verdades. Estás subestimando el poder del amor auténtico, interrumpió Jesús. En tu cultura de violencia y fuerza, una persona que muestra verdadera compasión brillará como una estrella en la oscuridad, y las estrellas más brillantes son las que otros siguen. De repente, Esperanza sintió la familiar sensación de movimiento a través del tiempo y el espacio. Pero esta vez, no sintió miedo o confusión, sintió una profunda paz y un propósito inquebrantable. Hasta que nos volvamos a ver, fueron las últimas palabras que escuchó de Jesús. Capítulo 8. Una nueva vida. Esperanza despertó en su lecho de pieles, en su hogar nórdico. Por un momento, se preguntó si todo había sido un sueño extraordinariamente vívido, pero entonces se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él. El vacío que lo había atormentado durante años había sido completamente llenado. Su corazón rebosaba de un amor y una paz que jamás había experimentado. Se levantó y miró por la ventana hacia su aldea. Las mismas casas de madera, los mismos senderos de tierra, los mismos compañeros vikingos preparándose para el día. Pero él era completamente diferente. En los días que siguieron, los cambios en Esperanza fueron tan dramáticos
que toda la aldea comenzó a notar. Juan P.J. R.N. el Feroz vino a proponerle participar en una nueva incursión a las costas de Inglaterra. Esperanza declinó gentilmente. ¿Has perdido el valor, hermano?, preguntó B.J. R.N. con preocupación. No he perdido el valor, respondió Esperanza. He encontrado algo que requiere más valor que cualquier batalla. A la decisión de vivir para algo más grande que yo mismo. Comenzó a comportarse de manera radicalmente diferente. Cuando encontraba esclavos heridos de incursiones anteriores, los cuidaba secretamente. Cuando había disputas en la aldea, buscaba la reconciliación, en lugar de tomar partido. Cuando los débiles necesitaban protección, él se interponía sin buscar gloria. Su hermano menor, Olef, fue el primero en preguntarle directamente qué había pasado. Hannes Kahn, eres como un hombre completamente nuevo. ¿Qué te ha sucedido? Esperanza sonrió, recordando las enseñanzas de Jesús sobre plantar semillas de verdad. He conocido al Dios verdadero, Olef, el que está por encima de Odín, Thor y todos los dioses que conocemos. El que nos creó no para la guerra eterna, sino para el amor eterno. ¿De qué hablas? Del Dios que nos ama, no por nuestra fuerza, en la Botalá, sino porque somos sus hijos, que no requiere sacrificios sangrientos, sino corazones convertidos, que ofrece no solo un lugar en el Valhalla para los guerreros muertos, sino vida abundante para todos los que viven. Gradualmente, un pequeño grupo de personas en la aldea comenzó a reunirse con Esperanza para escuchar más sobre este Dios. No era fácil. Las enseñanzas de Jesús desafiaban cada aspecto de su cosmovisión vikinga. Pero para aquellos que, como él, habían sentido que tenía que haber algo más en la vida, las palabras resonaban profundamente. Astrid, una viuda que había perdido a su esposo en una incursión, fue una de las primeras en mostrar interés. ¿Este Dios del que hablas?, le preguntó una noche, ¿realmente ofrece esperanza incluso para alguien como yo? Una mujer sin esposo, sin hijos, sin valor en nuestra sociedad. Astrid, respondió Esperanza con la gentileza que había aprendido de Jesús, para este Dios no hay personas sin valor. Él ve tu corazón, no tu posición social. Te ama no por lo que puedes ofrecer, sino simplemente porque existes. Las lágrimas corrieron por el rostro de la mujer. Nunca nadie me había dicho algo así, porque nunca habías conocido el amor verdadero. Pero ahora puedes conocerlo. Años pasaron, y el pequeño grupo creció lentamente. Esperanza sabía que estaba preparando el terreno para algo que vería su completa realización mucho después. Pero cada corazón que se abría al amor de Dios era una victoria que hacía que todo valiera la pena. Cuando los primeros misioneros cristianos llegaron a Escandinavia, décadas después, encontraron algo sorprendente. Un grupo de nórdicos que ya estaba esperándolos, que ya había estado orando al Dios desconocido que habían llegado a amar, a través de las enseñanzas de un hombre que había tenido un encuentro sobrenatural con el Cristo. Esperanza vivió hasta una edad avanzada, y en su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron de gratitud. Gracias, Jesús, por mostrarme que la verdadera fuerza está en amar, no en conquistar, que la verdadera riqueza está en dar, no en tomar, y que la verdadera vida está en servir a algo más grande que nosotros mismos. Y así, el vikingo que había comenzado su vida como H, con el feroz, la terminó como Esperanza el transformado, habiendo plantado semillas de amor que crecerían por generaciones en las tierras del norte. Su historia se convirtió en leyenda entre los primeros cristianos escandinavos, a la historia del guerrero que caminó con Cristo y regresó transformado. Y aunque pocos conocían todos los detalles de su encuentro sobrenatural, los frutos de esa experiencia continuaron impactando vidas mucho después de que su tumba fuera cubierta por la nieve del invierno nórdico. Porque esa
Esa es la naturaleza del verdadero encuentro con lo divino. No solo transforma al individuo, sino que, a través de él, transforma el mundo entero, un corazón a la vez. Fin. Nota final a esta historia es completamente ficticia y creada para propósitos de entretenimiento. Ninguno de los eventos sobrenaturales descritos tienen base histórica real. Los nombres y lugares han sido adaptados para la audiencia de habla. Sin embargo, el mensaje central sobre la transformación personal, el perdón y el amor universal refleja temas espirituales auténticos que han resonado a través de las culturas y los siglos.